Oremos. Santo, santo, santo eres, oh Señor. En este momento tan solemne, tanto con mis hermanos aquí en Tibás, San José de Costa Rica, como con los amigos de los diferentes países que se van a conectar a través de las redes sociales, te pido una bendición para cada uno de los presentes, que por favor nuestra primera reverencia, como tantas veces lo pido, sea una reverencia santa, que nada ni nadie nos interrumpa para escuchar tu voz. Háblanos, por favor. Te lo suplicamos, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Mis amigos y hermanos, hoy es un día muy diferente para mí, porque cuando vengo a una iglesia por primera vez, y aunque esta no es la primera vez que vengo a esta iglesia, de una u otra forma sí lo es, porque hace 32 años yo pisé esta iglesia y ahorita les contaré cómo fue. Y siempre que vengo a una iglesia por primera vez trato de contar un poquito mi testimonio, que en algún momento digo me ha dado vergüenza, pero luego entendí que sirve para que otros no pasen por donde yo pasé. Mi nombre es Randall Pérez, nací en la capital de Costa Rica, en segundo grado de escuela, después de que mi padre nos había dejado botado por muchas ocasiones. Tuve la oportunidad o tuve la tristeza de haber tenido asma. Iba a pasar de primero a segundo y más bien perdí el año porque estuve internado 3 meses. Y lamentablemente fue tan terrible que el médico dijo: llévenlo a un lugar de costa porque si no, no se va a sanar. Mi mamá localizó a mi padre era conductor de bus en Punta Arenas, allá nos llevó, allá nos dejó botados para siempre. Y desde segundo grado de escuela, mi mamá se sentó y me dijo: Randita, no puedo volver a ayudarte en una tarea o verte estudiando, porque me salió un empleo de 6 de la mañana en la Tesoro del Mar hasta 8 de la noche para poder pagar el alquiler y poder comer, porque éramos solo ella y yo. Entonces lo entendí también, que al final raspando, pero pasaba. Cuando llegué a 7º año, casi me quedo en matemáticas porque no entendía nada y le pregunté a la profesora y me dice: es que los demás llevaron clases privadas antes de entrar al colegio, pero usted péguese a mí. Y me pegué y pasé. En 8º casi pierdo el año por meterme en un grupo de rock satánico. Aclaro que no conocía nada de Dios. Y en segundo trimestre tenía como 5 materias mal. Entonces le dije a mis amigos que paráramos y por consiguiente después de pasar el año siguiéramos, y no quisieron. Entonces yo me salí de ellos y pasé y los otros 5 se quedaron. Cuando llegué a 9º dije: ay, ¿qué será eximirse en una materia? Nunca he vivido esa experiencia. Voy a escoger una materia, me gusta estudios sociales, y me eximí. Entonces cuando llegué a 10º año dije: si puedo con esta, ¿por qué no puedo intentar con todas? Era por curiosidad y por reto personal. Tanto en 10º como en 11º me eximí en todas, salí en el cuadro de honor, y la profesora en el 5º año me dijo: Randall, por ser de los más pobres y de los más inteligentes, las 3 universidades le dan beca para estudiar. Cuando me vine a una residencia aquí en Heredia, yo dije: Señor, a ese día hice una oración. ¿A dónde voy a ir? No tengo un solo familiar universitario, no sé qué hacer. Y hice esta humilde oración: llévame a la universidad donde yo te pueda conocer, porque no te conozco. Sentí paz en Heredia. Un día me metí en la política estudiantil y conocí una chica que también le gustaban las cosas políticas. Nos gustamos, nos hicimos novios, y un día me dice: pero soy cristiana, ¿no hay problema si te traigo a mi iglesia? Le dije: no. Y esta era la iglesia. Ella me contó que cuando tenía como 5 añitos pasó por la iglesia con la mamá. Y: mami, yo quiero entrar a esa iglesia. No, ¿por qué? ¿Quién sabe qué enseñan ahí? Que sí, que no, que sí. Y tanto insistió la niña que Dios trajo salvación a ese hogar. Cuando llegué de noche, un viernes de semana de oración, por primera vez, todos los miembros de la iglesia de Tibás voltearon hacia arriba
porque no soy el que era antes, tenía el cabello con rizos hasta aquí, con abalorios como del Caribe. Y más de un hermano o hermana de Tibás dijo, ¿quién será ese bicho raro que acaba de entrar? Se notaba en las caras que no, la mamá hacía como que no puede ser. Pero la mamá vio algo más allá de la apariencia. Tanto la chica como la mamá me daban los estudios. El noviazgo solo duró 3 meses y la mamita me dijo, yo veo que usted tiene sed de Dios, siga estudiando. Aunque terminó el noviazgo, yo quiero enseñarle. Solo sé, creo que la escuela, pero lo poquito que yo sé quiero enseñarle. Y fui dócil y a los 6 meses me bauticé. No me pude bautizar aquí atrás porque algo había con la pila y me llevaron a Guadalupe y allá me bautizaron. Al año me despedí de Tibás porque como estudiaba en Heredia, pero antes de seguir sigo con una pausa, porque esa persona está aquí, es la hermana Blanca Rosa y su esposo. Y ella se acuerda muy bien de todo lo que vivimos, ¿verdad? Es más, me gustaría que viniera para darle un abrazo de agradecimiento, porque si usted no se hubiera animado junto a su hija, yo no hubiera estado aquí. Y de verdad, eso fue hace 32 años, mis amigos y hermanos. Y quiero agradecerle a Dios porque ella junto a su familia fueron un ángel para mí. Y se los agradezco tanto. Gracias, mi amor. Gracias por animarse junto a su hija. Les presento a Rondita. Rondita es para mí. Dios me la bendiga, de verdad. Gracias. Y mis hermanos, al año estando allá me hice novio de una chica de la iglesia. Y al poquito tiempo nos casamos, tuvimos 2 hijos, una pareja. Y antes de irme acá, un día hicieron una semana de jóvenes y dijeron, Randall, usted va a predicar. Yo no sé qué es eso. Y tras de eso me dejan el último día, el viernes. Como si fuera ayer, me acuerdo cuando terminé de predicar y muchos hermanos me abrazaron y me dijeron, usted tiene el don, úselo. Me fui de Tibás, me quedé con ese pensamiento y en la iglesia de San Rafael y en la iglesia de Heredia y poco a poco las demás iglesias me empezaron, siendo un jovencito, a invitar a predicar. Donde el hermano Cascante también, que también le agradezco mucho porque ayudó mucho en mi formación. 15 años sirviendo como predicador, director de jóvenes, anciano. Pero un día tomé la peor decisión de mi vida. Hice 4 cosas que me llevaron a abandonarlo todo. Dejé de orar, como dijo el pastor ahora. Dejé de congregarme. Dejé de leer la palabra. Dejé de dar testimonio. Y eso me llevó a 10 años fuera de la iglesia. Lo perdí todo, el matrimonio, el amor de mis hijos. Y los hermanos que me veían no me buscaban, se apartaban. Y una vez escuché que decían, ¿para qué hablar con Randall si Randall todo lo conoce? Pero quizás lo que yo ocupaba era un abrazo. Un día me hice de novio de una chica del infernillo de Alajuela. Y en eso que voy y vengo y la dejo, un día me llama y me dice, Randall, no venga más. Yo, ya no me quieren, no es eso. Es que llegó un niño como de 10 años, me agarró la falda y me dijo, dígale a ese muchacho que no venga más, porque mañana los ladrones dijeron que le van a disparar para robar el auto. Yo seguí manejando, se me salieron las lágrimas y yo le dije, Señor, ¿por qué me sigues cuidando si yo tengo tanto tiempo que no quiero nada contigo? Pero eso se llama amor. Ese amor verdadero. Ese de quien te ama aunque tú no lo ames. Y te sigue cuidando y te tiene hoy acá. Decidí volver a la iglesia de Heredia, 3 años calentando banca, hasta que un día, un pastor, que por cierto en el tema de hoy, sacó un versículo y el Espíritu Santo me tocó y tomé la decisión de bautizarme. 3 días antes de bautizarme tuve 3 sueños, donde yo me vi predicando en lugares que no había visto, a personas que no conocía. Y en el 3er sueño yo le dije, Señor, no puede ser, ya estoy viejito, no tengo la memoria de antes, yo no soy predicador, pero si tú me estás llamando, vas a poner personas que me inviten.
El primer año, si acaso, 10 predicaciones. Ya ahora en noviembre cumpliré 8 años. Y de ahí he predicado en México, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Perú, Colombia, en orfanatos, en retiros, en vigilias. Y hace un día alguien me grabó en Santo Domingo, Heredia, en una semana de oración que di. Y yo no tenía un solo amigo en Facebook, pero la curiosidad mató al gato. Y yo nunca me he visto predicando. Voy a ver, me pongo atención. Y me concentré y una voz me dice, ya es hora. Y yo, no, yo sé lo que me quieres decir. Y la voz me dijo, ya es hora. Y empecé a usar las redes sociales para transmitir, como aquí, lo que voy predicando. El perfil se llenó con 5,000 personas. Y hace 3 años creé una página llamada Randall Ministry, donde ahorita somos, gracias a Dios, 22,700 personas. Hay personas que se han bautizado. Y predico esto, mis amigos y hermanos, porque si usted está pensando en abandonar el barco, no se raspe, no se cholle como yo tuve que vivirlo. En esos 10 años fuera de la iglesia, 2 veces me paré en un puente. Yo no quería vivir, no quería. Yo ya había conocido la vida y al alejarme de Dios, yo estaba muerto. Pero hoy estamos aquí por la gracia de Dios. El tema de hoy se llama las bodas del Cordero. Y no sé si tienen un pasador para ayudarme, usted me va ayudando. Sí, el del PowerPoint. Este tema, mis hermanos, comienza con un pasaje muy, pero muy importante que también nos puede alentar, porque hoy vamos a contestar la pregunta, ¿cómo lograr llegar hasta el final? El sábado pasado andaba predicando en San Carlos y toqué un tema muy delicado, porque mucha gente estaba naufragando en estos días. ¿Ven lo que pasó después de la pandemia? ¿Cuántas personas no están aquí? ¿Están mejor? ¿Están peor? Entonces, dentro de todo esto que estamos viviendo, hay decisiones que tomar. Por consiguiente, abriendo la palabra de Dios, encontramos la cita bíblica que acabamos de leer, Apocalipsis 19, pero empecemos desde el versículo 16, perdón, desde el versículo 7, del 7 al 9. Quiero que tengan la Biblia en su mano y dice así el Señor: gocémonos y alegrémonos y démosle ¿qué? Gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa, gracias, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? Muy bien, de lino fino. El negro, así como está, perfecto. O para acá. No, si no ahí me orientan, gracias. Y continúa diciendo el texto bíblico, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es ¿qué cosa? Muy bien, las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados ¿a dónde? A la cena de las bodas del Cordero. Y aquí está la firma de Dios. Estas palabras son verdaderas. Amén. Cuando comprendemos eso, nos encontramos con otra situación importantísima. ¿Cuántos han leído Mateo 24? Amén. ¿Cuántos creemos que es una profecía de doble propósito para el pueblo de Israel, que se cumplió en el año 70, como para nosotros en el tiempo del fin? Amén. Pero curiosamente, la mayoría de las personas nos quedamos con Mateo 24. Pero después de Mateo 24, en el capítulo 25, Jesús da una parábola. Y aclaramos que esa parábola es el mismo momento cuando Jesús predica Mateo 24. O sea, no son 2 sermones distintos. Y es la parábola de las 10 vírgenes. Gracias. Vamos a leerla porque allí claramente tenemos lo que el pasaje habla sobre esta parábola. En primer lugar, dice que entonces el reino de los cielos será semejante a ¿quiénes? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién?
Quiero que presten atención porque ahorita vamos a ver eso con la realidad. En segundo lugar, de las 10 vírgenes, 5 eran ¿cómo? Muy bien. ¿Y 5? Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose ¿quién? ¿Cuántas cabecearon? ¿Y cuántas se durmieron? Todas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y qué pasó? Se levantaron todas las vírgenes, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Pero qué pasó? Las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿vino quién? Uy, uy, uy. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó con la puerta? Muy bien. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis amigos queridos, aquí nos encontramos con una situación, un evento matrimonial. Y entonces yo les pregunto: ¿a cuántos les gustan las bodas? Primero, ¿cuántos hemos presenciado una boda? ¿Y les gusta? Llama la atención. Y por ir a comer también, ¿verdad, hermana? Pero vean qué clase de esposa es la que se va a encontrar con el esposo. Porque dice en 2 Corintios 11:2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero contrario a las predicaciones que a veces escuchamos en los diferentes medios, ¿qué carácter tiene que tener esa esposa que es la iglesia? Vean lo que dice Efesios 5:25 en adelante: maridos, amen a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma como una iglesia. ¿Qué características tiene? Gloriosa, que no tenga mancha, arruga, ni cosa semejante, sino que fuese. Una vez en una iglesia donde me invitaron a predicar de camino una tarde, y yo vine a la sociedad de jóvenes de esa otra iglesia, y un hermano se levanta y era dirigente juvenil y dice: ¿sabían que la sierva de Dios dice que vamos a visitar otros mundos? Amén, todos sabemos que sí. Dice: porque si usted no aprendió a dejar de mentir aquí, va a ir a un mundo donde le van a enseñar a dejar de mentir. Y si usted es adúltero, allá le enseñarán. Tuve que levantarme y explicar el contexto de qué significaba eso. Ay, hermano, yo pensé que se podía. Aquí no dice que la iglesia va a ser media manchada. El pastor hablaba ahora de que esperamos la venida de Cristo, pero hoy vamos a hablar de la preparación que debo tener, no mañana, sino cuándo. Amén. Me gusta que esta iglesia responda. El matrimonio. ¿Cuántos hemos visto en matrimonios y cómo quisiera que terminaran como las películas? Y vivieron felices para siempre. Pero en mi página en Facebook, Randall Ministry, ustedes no se imaginan la cantidad de personas: mi hermano, ore por mi matrimonio, se está destruyendo, se metió alguien, mi esposo no quiere nada, ya no nos ama, nos maltrata, mi esposa se fue por allá. Y lo peor es que la mayoría de los que piden oración son miembros de iglesia. Si hay algo que ataca a Satanás, es el hogar. Una iglesia débil en sus familias, colectivamente también es débil. Porque es difícil concentrarse en servir a Dios cuando tiene un conflicto terrible en su casa. Pero las bodas de hoy son muy diferentes a como eran en la antigüedad, en los tiempos de Cristo. Para comprender la parábola tenemos que ver cómo eran las bodas en antaño. Y en primer lugar,
Vamos a usar a mi hermana Blanca Rosa de ejemplo, con su esposo. Resulta, mis amigos, que cuando el esposo de nuestra hermana la conoció y le puso el ojo, tenía que llevar 3 cosas a donde el futuro suegro. ¿Y cuáles eran esas 3 cosas? En primer lugar, tenía que tener dinero. Si era limpio, decía el futuro suegro, ni se acerque. En segundo lugar, tenía que llegar de una vez, sin haber hablado con ella, con un contrato matrimonial, para decirle al suegro si estoy interesado en ella. Y en tercer lugar, si la cosa se ponía fea, llevaba una bolsa de vino ahí para embriagar al suegro seguramente. Pero así era como se contactaban. Y seguidamente hacían una reunión familiar y se ponían a discutir. Bueno, vieras que me gusta su hija, yo ofrezco tanto por ella. ¿Y por qué? Es que yo la vi, está bonita, pero es que le falta un diente. No, es que no se lavó los dientes, anda un frijolillo ahí pegado. No me le baja el precio a mi hija. Pero además de eso, discutían, bebían vino y cuando ya todo estaba listo, entonces hacían bajar a la hija y le decían, hija, aquí te presento a tu esposo. ¿En serio, papá? Y allí delante del padre firmaban el ketubat, o lo que es conocido como el contrato matrimonial en nuestros días. Y en el mismo contrato ponían un monto de dinero por el cual, si el matrimonio fracasaba, que la esposa no quedara, que cómo empezar de cero. Quiero que levanten las manos, ¿cuántas solteras hay aquí? 1, 2, 3, 4. Y levanten la mano a cuántas les gustaría casarse así. Está difícil, ¿ah? Pero en aquel entonces era un orgullo que el papá eligiera, porque el papá tampoco se iba por dinero. Analizaba muchas cosas y después tomaba la decisión. Y por el respeto al padre, la hija decía, está bien, papá, acepto casarme con él, porque tú siempre quieres lo mejor para mí. Una vez teniendo este contexto, seguía pasando el momento de la boda. A diferencia de hoy en día, la mayoría de las bodas en el Oriente se celebraban de noche. Eran acompañados los invitados a la casa de la esposa. Los mensajeros llegaban anunciando que venía el esposo. Eran recibidos por los invitados con candelas o lámparas y se desplazaban de la casa de la esposa a la casa del esposo. No eran en la parábola de vírgenes que el esposo iba a casarse, ya estaba casado cuando firmó el contrato con el suegro. ¿Ven por qué es importante aclarar esto? Pero quiero hacer énfasis en algo fundamental. Qué raro suena eso de comprar una novia. Suena rarísimo. Se dicen que en el pasado, si no era dinero, alguien decía, me gusta la chica, señor, su hija, le ofrezco una vaca por ella. Y si la chica, además de bonita, era inteligente, le ofrecía 2 vacas. Y si tiene otra cualidad, le ofrecía 3. Dicen que una vez a un pueblo de un país llegó un hombre y se quedó viendo a la chica, le gustó y le dijo al señor, vea señor, me encanta su hija, me quiero casar con ella y le ofrezco 7 vacas. Y lo peor es que la chica tenía muy baja autoestima. Entonces, como tenía autoestima, siempre andaba así, yo soy fea, a mí nadie me va a voltear a ver. Y veía que aquella se casó por una vaca y aquella por 2. Y cuando el papá le da la noticia, la mujer se va, saca pecho, camina por el parque central, se queda viendo a las amigas y dice, yo valgo 7 vacas. Pero era la costumbre que había. Pero lo que parece irónico también es parte de la espiritualidad, porque todos, absolutamente todos, tenemos un precio. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por... Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese precio es la vida de Jesús. Cristo Jesús padeció todo, lo dejó todo, la honra, la pompa, la pompa no, digamos, todas las bendiciones del cielo, las hizo a un lado para venir a buscarte. ¿Qué dice Juan capítulo 1 ahora que estamos estudiando el Evangelio de Juan? A los suyos vino, mas los suyos
Y él sufrió maltrato, fue herido en su costado, en sus manos, en sus pies, su espalda lacerada y clavado en una cruz. Pagó el precio que era yo el que tenía que ocupar, porque la paga del pecado es muerte. Pero también tuvo una agonía mental. Isaías 53 nos dice que fue despreciado, menospreciado, que fue herido por nuestras rebeliones. Lo que mató a Jesús, que fue molido por nuestros pecados. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se traduce eso? Una agonía mental, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cuando habla que cargó nuestros pecados, esto es duro, porque también el texto que a mí me ayudó a entender el Evangelio de Dios para volver a la iglesia fue este, 1 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Hay alguno entre nosotros que ha matado? Y no solo significa con un cuchillo. A Jesús lo declararon asesino, se hizo pecado. ¿Hay alguno aquí que le gusta robar, hurtar a Dios, al trabajo, a la familia? A Jesús se le declaró ladrón. ¿Hay alguno que es muy mentiroso? Al que no miente se le declaró mentiroso. Hay otro que es infiel. De todo lo que usted se puede imaginar, trataron a Jesús. Oh, maravilla de maravillas. No estaba pensando tanto en los transgresores, estaba pensando en aquellos que un día iban a alcanzar la misericordia y la salvación gracias a su sacrificio. Amén. Pero ahora sí podemos regresar a la parábola. ¿Quiénes eran esas vírgenes insensatas? Vea que esta parábola Jesús se la dice a los discípulos. Y está hablando que en la iglesia o en la parte espiritual solo hay dos clases de personas. Los que sí son y los que no son. Los que parecen que son y los que realmente son. Cuando habla de esto, hay un libro maravilloso de la iglesia que comenta esta parábola de una manera que voy a mostrar algunos párrafos que son impresionantes. Palabra de vida del gran maestro dice, de las 5 vírgenes insensatas, ¿no eran qué? Hipócritas. ¿Por qué? Porque respetan la verdad, defienden la verdad, pero no se han rendido a la obra del Espíritu Santo. Ojo. Número 2. No han caído sobre la roca, que es Cristo Jesús, ni han permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Reciben la palabra rápidamente, pero no asimilan sus principios. Se han contentado con una obra superficial. Y, por si fuera poco, estas vírgenes insensatas no conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido una comunión con Él y por lo tanto no saben cómo confiar en Él, mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formulismo. Cuando yo leí eso me quedé impactado y yo le dije, Señor, esto es una radiografía, es lo que he sido yo por muchos años. Nos conformamos con teoría, con apariencia, con que, ay, me he visto bien, como bien, voy a la iglesia, doy la mayordomía. Pero la mayoría no han experimentado que Cristo rompa su vieja naturaleza por medio del Espíritu Santo. Cuando vino la pandemia, yo pensé que iba a haber un despertar en la iglesia. Pero apenas dijeron que hay solución, que era una vacuna, ¿cuál Dios? No hay necesidad. Y por eso muchos no volvieron. No conocer a Dios. Una vez un hermano de otra provincia me dijo, Randall, tengo 35 años en la iglesia
Y cómo me dolería haberme perdido para esa gracia hubiera estado en el mundo. Vivir de apariencia es lo peor, el peor engaño que uno puede experimentar. ¿Quién es la séptima iglesia de las 7 iglesias proféticas de Apocalipsis? La Odisea. ¿Y quién es la Odisea? ¿Y cómo dice Jesús que somos nosotros? Ni frío ni caliente. Tibios. ¿Y qué pasa con los tibios? Mis hermanos, no son palabras mías. Es Cristo que le dice a la iglesia: sacúdete porque te vas a perder. Eres orgulloso, vanidoso. Ay, las demás iglesias no conocen la verdad. Y yo que conozco la verdad, ¿la estoy viviendo? Esto fue, como dicen popularmente, un garrotazo para mí. Y una vez teniendo eso claro, ¿en qué consiste ese aceite extra? Porque unas tenían, pero se les acabó. Y las otras tenían de más. Mis amigos, ese aceite extra es ese carácter espiritual que usted va formando día a día. Pareciera que las prudentes fueron egoístas, pero no lo eran. Porque en las cosas espirituales nadie puede suplir la deficiencia de otro. ¿Acaso no está escrito? El que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Amén. El hermano Bolívar puede ser muy consagrado, pero es su relación con Dios. Su consagración no me va a salvar a mí. La hermana Blanca Rosa puede ser una mujer de oración. Ay, hermana, ore por mí. Pero yo también tengo que orar por mi vida. Y bajo estas circunstancias, nos dicen palabras de vida del gran maestro: pero el carácter es intransferible. Nadie puede creer por otro. Nadie puede recibir el Espíritu Santo por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es fruto de la obra del Espíritu Santo. Y hago un paréntesis: qué poco se predica del Espíritu Santo. Cuando más debiéramos predicar, orar y esperarlo para que venga la lluvia tardía, a veces se predica de tantas cosas y no de que Él venga. ¿Acaso Jesús se equivocó cuando dijo: es necesario que yo me vaya, si no, no vendría el Consolador? Otro igual a yo, igual a mí. Cuando el Espíritu llega a tu vida, ¿qué dice la palabra? Te convence de pecado, te limpia y te comienza a dar dones y talentos para servir a Dios. Amén. ¿Cuándo entonces se revela el carácter? Cuando hay momentos de crisis. Cuando se oyó la voz: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las vírgenes que fueron despertadas de su sueño, ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una sí estaba preparada para la emergencia. ¿Y qué crisis viene? No lo está viendo. La ley dominical, la explotación del hombre sobre el hombre, el espiritismo. Tengo un tema que si algún día me invitan quiero que lo vean. Se llama el espiritismo en el tiempo del fin, duro. Y estamos percibiendo cosas que el mundo las percibe, y la mayoría, como no estudiamos, no pasa nada. Todas aseveran ser cristianas, han recibido un llamado, tienen nombre, tienen lámpara, profesan estar realizando el servicio de Dios y esperan la aparición de Cristo, pero 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. Cuando uno analiza estas cosas, está claro que la preparación debe ser ¿cuándo? Ahora. A mí me encantó que el pastor hiciera énfasis con el tema de la oración, porque ciertamente la sierva de Dios dice que orar es como respirar, y si usted espiritualmente no ora constantemente, usted va muriendo espiritualmente. Pero hay una diferencia entre orar y clamar. 2 personas pueden estar sin empleo.
Quizás una es soltera, la otra tiene familia. ¿Quién va a clamar pronto por un trabajo? ¿Qué hizo Ana cuando no podía ser mamá? ¿Oró o clamó? ¿Me explico? En el momento en que comprendamos que el carácter, la vida en sí, solo va a crecer espiritualmente en la medida en que yo oro, las cosas van a cambiar. Pero mis hermanos, tengo un tema sobre oración donde toco un punto que es duro. Como la mayoría somos hipócritas cuando oramos. Pedimos cosas que realmente no queremos. Señor, quiero que salves a mi hijo porque se fue a la iglesia. El día que entendamos que está en juego su salvación, yo no voy a hacer una simple oración, voy a ayunar, voy a clamar, voy a rogar a la iglesia que hagamos una oración por todos estos chicos. ¿Qué diferencia es? Ay, yo tengo un pecado acariciado, perdóname, Señor. No, como Jacob, usted va a clamar a Dios y usted no se va a levantar hasta que no tenga la bendición de Dios de que ese pecado va a ser roto en su vida, de que ese ídolo ya no va a estar más. Igual sucede con el tema de la lectura de la Biblia. Esta iglesia a nivel mundial, años atrás era conocida como la iglesia del libro. La gente temía hablar con un miembro de iglesia porque ante cualquier pregunta siempre había una sólida respuesta, así dice Jehová. Pero hoy en día, ay, le voy a decir a mi anciano, le voy a decir al pastor que lee los estudios, porque como yo no leo. Cuando usted lee el libro El deseado de todas las gentes, hay un pasaje donde habla la sierva de Dios de cuando Jesús era jovencito. Y cuando Jesús era tentado, él citaba la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora viene la tentación y no sé qué hacer porque quiero enfrentarme con ella, pero humanamente voy a caer. El día que comprendamos que la Biblia no es solo un libro, es el libro. Cuando a mí la hermana Blanca Rosa me hablaba de la Biblia, en aquel entonces, si algo me enseñó claro, es que era la palabra de Dios. Era el manual de vida. Era el camino por el cual Él me iba a ayudar a prevenir. Y cuando dejé de escuchar, de leer, me fui a pique. Empieza a estudiar de verdad. Busques una concordancia, varias versiones, un comentario bíblico. Cuando vaya a empezar a leer, primero orar. Señor, háblame. Este viernes terminé el Salmo 33. De lunes a viernes estoy dando los salmos en vivo en las mañanas, 6:20 de las mañanas, con oración, alabanza. Vieran las personas. Gracias. Por primera vez entiendo este salmo. ¿Cómo me está? Vieron los comentarios. El año pasado y el antepasado di 72 días el Apocalipsis, 43 días el libro de Daniel. La gente tiene sed de Dios, pero me preocupa que tienen más sed los de allá que los de acá. El día en que usted le pierde el respeto a la palabra de Dios, y respetarla es no leerla. ¿Acaso Jesús no dijo, escudriñar las escrituras? ¿Eso es una sugerencia o es una orden? Pero me digo ser cristiano y no quiero obedecerle. Mis amigos, y este otro ni qué decir, ¿cómo ha mermado nuestro deber de congregarnos? Yo no sé acá, pero ahora la mayoría de las iglesias, domingos y miércoles, solo es Zoom. Y yo me pregunto, como en la iglesia donde yo asisto, ¿cuántas personas pasaban por la acera y entraban? ¿Y ahora dónde van a entrar? Y lo que es peor, yo no estoy en contra de las redes sociales. Si usted la usa para Dios, bendición será. Pero recibimos el Zoom o la invitación de Facebook y tampoco os invitamos a las personas. Cuando usted viene aquí, esto no es un club social. Usted viene aquí porque usted viene a congregarse para crecer. ¿Cuántas veces yo he llegado desanimado? Le digo, Señor, hoy no tengo ganas de ir. Pero tú me dices, no dejando de congregar, voy a ir. O una oración, o un canto, o un mensaje me motivó para seguir adelante. Ay de mí si no hubiera ido ese día. Y por consiguiente,
No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí y sin embargo creer que somos hechos idóneos para su compañerismo en el cielo. Yo no sé cuál es la meta que usted tiene. Yo la tengo clara. Yo quiero ver a Cristo. Mis amigos, 32 años han pasado en que me dieron el mensaje de salvación. Esto no es como comienza, sino como termina. Y a nivel de la palabra de Dios, constantemente usted escuchará una palabra que menciona los evangelios y Apocalipsis. El que persevere, este será salvo. Uy, pero es que mi familia se está enfriando. Como a Lot, escapa por tu vida. Uy, pero es que ya las familias no hacen culto familiar, haga la suya. Empiece por la experiencia personal. No tiene que ser necesariamente un manual que te diga, ora por 40 días. Usted ore siempre. Orar a Dios es una experiencia tan maravillosa. No hace mucho tiempo una hermana me decía, ¿puedo orar por mi hogar? No era hermana, era una amiga de una hermana. Y me voy al hogar con hermana y me dice, es que aquí hay espíritus en la casa, se caen cosas, se cierran puertas. Y yo, pues yo no sé nada de exorcismo, pero sí creo que la oración es poderosa. Y si usted tiene fe, vamos a orar. Pasaron los años y un día apareció la señora y le pregunto, ¿y en qué paró todo eso? Y dice, desde aquel día no volvieron cosas a mi casa. Hay personas que piden, pero es que yo no tengo el don de sanidad. Usted clame a Dios. Lo que a Dios le interesa es un corazón abierto a orar por otros. ¿Cuántas veces no quisiéramos que un familiar esté aquí? Y seamos honestos, nos falta fe. Ahí en las redes sociales, pastor, no, yo no soy un pastor, soy un empleado público, trabajo en esto. Pero mi mayor anhelo es que un día un alma se acerque a ti o a mí y diga gracias por este mensaje, por esta predicación, por aquel link que usted me compartió. Yo fui salvado por la gracia de Dios. Mis amigos queridos, estamos concluyendo. La venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. No tengan miedo al futuro. Lo que viene tiene que suceder. Su temor y el mío debe ser si estoy más cerca de Dios o no. Cuando venga Jesús, todo sufrimiento se irá. Todo dolor, toda tristeza, toda enfermedad. Hay personas que a veces no comprenden el valor de la vida. En el hospital donde yo trabajo, hay un piso que le llaman el piso de la muerte. Todos los días mueren personas. Hay personas que van, y un día entré a un lugar y yo les preguntaba, ¿ustedes quieren ser sanos? Y me decían sí, y yo les preguntaba, ¿y para qué? Para salir igual a como entró. ¿No será pedirle a Dios, te entrego esta vida, sánala si es tu voluntad, para yo conocerte y aprender a hacer tu voluntad? Mis hermanos, ciertamente llamamos a la iglesia un hospital, una ciudad de refugio. Pero usted no puede salir de aquí igual a como entró. Dios te está llamando a que comprendas que tienes que trabajar con ese carácter. Y no me refiero solo a estar enojado, sino una persona que le entregó la vida a Jesús y se deja moldear por Él cada día. Que cuando la gente te vea digan, de verdad ya no eres el Randall de antes. Ahora amas lo que antes no amabas y ya no haces lo que antes amabas. Por eso yo quiero preguntarles en este momento, ¿cuántos queremos hacer un nuevo pacto con Jesús? Dios tiene esperanza en ti. A mí me encanta eso. Te decepcionas o te decepcionaron una persona, un hermano, un pastor. Tú le decepcionaste a ellos. Jesús dice, aún tengo esperanza en ti. Si te entregas a mí, te voy a cambiar. Y entonces veremos a Jesús cara a cara. Yo quiero invitar a la persona que va a dirigir el himno y al hermano que lleva el control para que nos ponga el himno con el que vamos a finalizar. Y quiero que mientras lo cantemos, si sientes que Dios te está llamando, que te pongas de pie. Yo quiero orar por usted. A los amigos en las redes sociales,
también le digo este mensaje, hay esperanza para ti. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Lo que Él quiere es que alguien le diga, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme un ser nuevo. Y el Dios del cielo, el Dios de maravillas, se encargará de hacerlo. Pueden ponerse de pie, por favor, y vamos a entonar el himno. En este momento, Dios conoce tu corazón y Él te alienta a seguir adelante. A mí me encanta experimentar lo que es el amor de Dios. Porque ¿cuántos creemos que el amor de Dios es real? Amén. Cantémoslo con todo el corazón, por favor, mis hermanos. A tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme conocer de hazme puro y solo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de viera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de viera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Amén. Gracias. Llegó el momento de orar. Pedir el Espíritu Santo es la mayor bendición que usted puede solicitarle a Dios. ¿Acaso no dijo? Nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más desea vuestro Padre Celestial darte el Espíritu Santo? Yo creo en el milagro de Dios. Yo creo que Él puede cambiar a la persona más terrible del mundo. Me acuerdo ahorita de aquella hermana en la iglesia de Heredia, alcohólica, tirada en los caños, orinada, las hijas tenían que recogerla y un día llegó Jesús y la transformó por completo. Si Dios puede cambiar hasta un asesino, un drogadicto, ¿cómo no nos puede cambiar a nosotros? Nada es imposible para Dios, ¿o sí? Nada. Creámosle a Él. El ser humano te puede mentir, pero Dios no te quiere mentir. Él ha dicho claramente, os pondré un corazón nuevo. Y yo le creo a Dios. Hoy en la tarde voy a predicar en Heredia. Voy a tocar un tema que parece tan sencillo y se experimenta tan poco, que es el perdón. Y tanto como los de la tarde como los del presente, yo les pido, por favor, consagrémonos. Ese es el tiempo de volver a unirnos
Como iglesia hay un mensaje maravilloso que dar y con el Espíritu Santo lo podemos lograr. Oremos, mis hermanos. Querido Padre Celestial, aquí estamos una vez más, reconociendo nuestra gran necesidad que tenemos de ti. El día que comprendamos, como el ciervo brama por las aguas, así debe ser nuestra necesidad de que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Señor, 2 clases de personas dentro de la iglesia. Unas se salvarán y otras no. Honestamente, en el fondo de nuestros corazones, no queremos perder la salvación. Pero hay una batalla que librar. Solo de rodillas podemos alcanzar la victoria con tu ayuda. Aun cuando seamos sinceros y te digamos, Señor, yo no puedo, pero yo te necesito para lograrlo. Como Pedro clamó al Señor, Señor, sálvame, tú vendrás y extenderás tu brazo poderoso y nos rescatarás. Hoy te pido una bendición muy especial por cada miembro aquí representando a una familia. Bendice a los esposos, por favor. Líbralos de las tentaciones. Ayuda a cada esposo a que cumpla su rol de sacerdote de su hogar. Ayuda a las esposas, Señor. También para que junto a sus maridos puedan guiar a sus familias. A cada uno individualmente, adulto mayor, adulto joven o niño, que tomemos la mejor decisión, ser enteramente tuyos. Nos vamos de aquí con la seguridad, Padre Santo, de que un día, por fe, creemos que estaremos en la cena de las bodas del Cordero. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.